al convencimiento de que su obra es la de servicio, aunque no es impropio que él gane su vida con ello. Pero si su afán es enriquecerse y se cumple una tarea como médico diferente en un consultorio que en un hospital de caridad o con el seguro social, entonces vemos nosotros la diferencia en el cumplimiento del Dharma. Y eso pasa con cualquier profesión. Simplemente he puesto esto como un ejemplo, pero en cualquier situación nos encontramos. ¿Cuál es el motivo de la acción? Es lo que indica en qué estado de desarrollo está el ser. Pero dentro de esa adquisición de riquezas hay un ideal que está en la ley. Ese ideal es el espíritu de justicia, la equidad, no dejarse desviar por razones de sentimiento, cierta astucia y perspicacia para los negocios, el equilibrio en sus deberes, pagar legalmente. Eso vemos, por ejemplo, también como diferencias, ¿no? Hay individuos que en estos negocios no cumplen sus obligaciones y tratan de engañar, pero en un Vaishya ideal siempre hay el cumplimiento de su palabra, porque él ya la tiene empeñada. La frugalidad, la ausencia de despilfarro, la exigencia a cada servidor. Yo te estoy pagando tanto y paga un salario justo, pero al mismo tiempo le exige que cumpla con ese deber. Hay un equilibrio, todavía él no se desborda dando más de lo que está recibiendo. Acumular con energía y gastar con cuidado, discernimiento y liberalidad son ideales de un Vaishya. Cumplido esto, nos encontramos nosotros dentro de esas leyes de Manu con una nueva casta, la del Kshatriya. Pertenecían los Kshatriyas al grupo de los gobernantes, de los reyes, de los guerreros, porque se consideraba que el ser que iba más adelante era el mayor servidor para los demás. El tener ese privilegio no era para su propio provecho, sino por saber más, por tener más conocimiento y por lo tanto por conocer más el corazón humano. Su deber era entregarse totalmente al servicio de sus hermanos menores. Por eso encontramos nosotros en esa historia de la India reyes fabulosos, maravillosos, como el rey Asoka. Y encontramos después individuos así, individuos tal vez como un Abraham Lincoln, que se entrega entonces a esa tarea para ayudar y liberar a hermanos esclavizados. También dentro de ese gobierno hay muchísimas diferencias. Ese individuo que está desarrollándose dentro de esta casta y que desconoce esas finalidades y por lo tanto busca, de acuerdo con esos privilegios que tienen, sus propios beneficios. Está en contra de la ley y por lo tanto sufre, va a tener que sufrir el dolor en esta vida. Y si no se ve en esta vida la ley del karma, que está íntimamente ligada con la ley del dharma, le ayudará a corregir entonces sus errores. Y poco a poco, con los golpes del karma, va aprendiendo a ser ese gobernante ideal, ese guerrero ideal que pone todo, inclusive su vida, al servicio de los demás. ¿Cuáles serán las características ideales del Kshatriya? Prontos a defender a cada uno en el ejercicio de sus derechos. Valor, intrepidez, generosidad magnífica, sacrificio de la vida en defensa de los débiles, cumplimiento de los deberes personales. Vemos entonces aquí en este caso del guerrero, no el individuo que
está en esas guerras para obtener prebendas, para esclavizar a otros pueblos, para extender sus dominios, sino el ser que se pone al servicio de los demás, para que mientras los demás descansan, mientras los demás duermen tranquilos en sus hogares, exponen su vida para que eso se cumpla. Son individuos que defienden a aquellos que están indefensos, y en eso hay heroísmo. Su fuerza debe servir de barrera entre el débil y el opresor, entre el indefenso y los que quieren pisotearlo. Su alma adquiere el espíritu de renunciación, renuncia al descanso, renuncia inclusive al privilegio de que sea él a quien cuiden, para poder cuidar, aún exponiendo esa vida. Aprende a tener confianza en sí mismo, la consagración a un ideal, la fidelidad a una causa. Da alegremente su cuerpo como precio de esas virtudes, y su alma inmortal se eleva triunfante para prepararse a una vida más hermosa. Y vamos viendo entonces aquí que va apareciendo una ley nueva. Es la ley del sacrificio. Si en un principio la ley que le permite al ser crecer es tomar, es desear las cosas del mundo, y al tomarlas adquirir experiencias aún a costa de que por sus errores venga el dolor. Cuando el individuo aprende en ese manejo del Vaisha, poco a poco, a dejar de codiciar las cosas y quiere atesorar para convertirse en un mecenas, para servir a los más necesitados, va apareciendo poco a poco, como en el caso del Kshatriya, la ley del sacrificio. Es un principio de olvido de sí mismo. Ya no se está pensando todo es para mi propio provecho, sino que lo que yo tengo, la situación en que estoy, es para ayudar, para servir, para que otros tengan bienestar. Y se entiende entonces el sacrificio no como algo doloroso, que es lo que siempre pensamos, hago esto, pero quisiera no hacerlo porque duele, sino como etimológicamente nos indica esta palabra, un hecho sagrado. Sagradamente el ser se pone en acuerdo con con el propósito divino y se entrega al bien de los demás. Ya lo vemos en ese tipo de Kshatriya. Y vemos que son raros esos gobernantes y esos guerreros que están cumpliendo a cabalidad en esta ley en su etapa de crecimiento. Tenemos después al Brahman, la cuarta etapa. Es la casta más elevada. Para poder llegar allí, el individuo ha tenido que cumplir cabalmente todas las anteriores. Por lo tanto, su experiencia es extraordinaria. El conocimiento del mundo es extraordinario. Y el despertamiento de las virtudes ya se ha logrado en gran medida. El dharma esencial del Brahman es enseñar a los hermanos menores. Y vemos nosotros entonces por qué desde un principio en todas las culturas hay individuos que han llegado a los seres que todavía no pueden decidir por sí mismos, han llegado a enseñarles la ley, a mostrarles lo que es la verdadera religión, y dan religiones a su alcance. Son brahmanes en el más alto sentido. Se entregan completamente a despertar la naturaleza espiritual de sus hermanos. El alma, entonces, debe haber obtenido la sabiduría por la obediencia, por el esfuerzo, por la lucha. Su dharma es el conocimiento,
la piedad infinita, el perdón de las ofensas, la simpatía por todas las criaturas, no solamente por los seres humanos, por todos los animales, por las plantas, por el reino animal, el reino mineral, por todo. Un ser así no debe perder jamás el imperio sobre sí mismo. Siempre debe dar pruebas de dulzura. Debe ser absolutamente puro, puesto que ya ha establecido la mayoría de esas cualidades en gran medida. Esa pureza es natural. Jamás debe llevar una vida indigna. Debe desprenderse de los objetos terrenales si ejercen alguna acción sobre él. Solo en estas condiciones tiene el derecho al nombre de Brahman. Parece casi imposible, sin embargo, algunos seres ya lo han logrado y lo han hecho. Y son esas luminarias que están alumbrando nuestra vida espiritual. Puesto que, siguiendo la idea de la evolución, en los globos de Teilhard nos muestran que el eje de la evolución está en seres así, en seres que están siguiendo la pauta que según Teilhard nos da Cristo. Son seres que, a imitación de Cristo, esa naturaleza íntima que tiene que nacer en todo ser, un Cristo que ha aparecido en los corazones de los seres humanos mucho antes inclusive que el ser histórico hace 2000 años. En él también estaba inmensamente desarrolladas estas características del Brahman. Vemos entonces que esas características del Brahman pueden aparecer en cualquier casta social. No es cosa de pertenecer a las élites, no es cosa de pertenecer a los grupos privilegiados económicamente, sino es un estado del alma, un estado del corazón, un estado de desarrollo de ese germen interno. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de los apóstoles que estuvieron junto a Jesús. Eran pescadores, eran seres que dentro de las castas estarían en el Vaisya, pero eran brahmanes, eran individuos que pudieron organizar completamente un sistema religioso para establecer en el mundo el cristianismo. Ellos lo sentían profundamente porque estaban junto a Jesús y tenían las características de ese Brahman para ser sus apóstoles. Después vienen otros discípulos y esto se va olvidando y por lo tanto las organizaciones caen dentro de los defectos que no existían en estos brahmanes, en esos apóstoles. El mismo Cristo era hijo de un carpintero, por lo tanto estaba dentro de las castas sociales, dentro de los Vaisyas, pero era un brahman y tal vez muchísimo más que eso. Esto nos está entonces mostrando que nosotros, al despertar ese germen de vida interior, debemos tener ideales, altísimos ideales, los más altos ideales posibles dentro de nuestro estado de desarrollo, y que debemos tratar de cumplirlos, pero que no podemos tratar de establecerlos e imponerlos en nadie más. Es una ley impuesta en cada uno de nosotros por nosotros mismos, puesto que, como estamos viendo, el Dharma es individual. Cada ser está desarrollado diferentemente y el paso que tiene que dar es diferente al de sus hermanos, y los ideales ayudan a que esto se cumpla. Y esto entonces empieza a darnos algunas luces de lo práctico que es el Dharma, que como todo en la teosofía es inmensamente práctico, puesto que la teosofía no es algo teórico,
para extasiarnos en la belleza